El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. La inteligencia artificial te va a reemplazar en tu puesto de trabajo. ¿Qué tan probable es que esto suceda? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Todo eso y mucho más en este episodio. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a salir un poco de nuestra zona de confort y vamos a hablar de inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer va a ser intentar bajar conceptos un poco técnicos a un lenguaje en el que todos lo podamos entender. Posteriormente vamos a ahondar un poco en el cómo llegamos a la inteligencia artificial que hoy en día conocemos como inteligencia artificial y en ciertos consejos que podemos aplicar para utilizar y adoptar la misma. Para arrancar con todo esto, esta vez no nos vamos a tirar a la pileta de lleno, sino que nos vamos a retrotraer a 1940, plena Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a este año porque fue cuando el primer prototipo de inteligencia artificial, o de lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial, tuvo vida. Alan Turing, quien quedará para la eternidad en los libros de inteligencia artificial, fue quien creó Bombe. En este año, Bombe fue clave y vital para que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial. Bombe básicamente fue un dispositivo diseñado por Turing y su equipo que permitía descifrar los mensajes encriptados por los alemanes. La película Código Enigma, muy recomendada de mi parte, cuenta la historia mediante la cual Alan Turing se enfrenta a distintos casos, distintos obstáculos y puede realizar y concretar esta primera máquina y cómo este primer prototipo consigue ganar la Segunda Guerra Mundial. A fin de cuentas, la máquina Bombe logró resolver uno de los desafíos más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Logró descifrar la máquina Enigma, utilizada por los alemanes, por los nazis, para encriptar los mensajes militares que se mandaban entre ellos. Bombe podía hacer apenas solo un cálculo demandante, que es muy poco para lo que es la inteligencia artificial de hoy en día. Sin embargo, fue la primera máquina que tuvo comportamientos que hasta ese entonces solo eran propios de una persona inteligente. Si no querés que la inteligencia artificial se robe tu laburo, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales en donde publicamos contenido diario. Bombe básicamente marcó un antes y un después, porque no solo fue el primer prototipo para llegar a la inteligencia artificial que conocemos hoy en día, sino que además fue completamente determinante para que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, el nicho de inteligencia artificial y el desarrollo de tecnologías similares a lo que fue Bombe quedó reducido a un nicho de curiosos que tenían las herramientas para experimentar con la misma. Después de Bombe, por ejemplo, Alan Turing siguió experimentando y probó y creó, por ejemplo, un prototipo siguiente de inteligencia artificial llamado TuroChamp. Tiempo después, entre muchos otros proyectos de inteligencia artificial, se creó lo que se conoce como el test de Turing. El test de Turing hace referencia a una prueba la cual tienen que pasar las inteligencias artificiales para decidir si son inteligentes o si no lo son. Esta prueba básicamente radica en que un entrevistador hable con una inteligencia artificial y que el mismo entrevistador no pueda ser determinante a la hora de decidir si con quien habló es con una máquina o es con una persona. En caso de que el entrevistador diga hablé con una persona y en realidad con quien estaba hablando era con una máquina, o en caso que el entrevistador diga no puedo decidir a ciencia exacta si hablé con una máquina o con un humano, es en este entonces en donde la máquina pasó el test de Turing. Sin embargo, este test hoy en día no es muy utilizado, no solo porque quedó obsoleto, sino que además da por sentado que una máquina para ser inteligente tiene que tener el rol imprescindible de saber camuflarse y su inteligencia tiene que parecerse a la de un ser humano, cosa que no es del todo imprescindible. Luego del test de Turing y después de que muchas personas experimenten con inteligencias artificiales, proyectos de bots, proyectos de ajedrez y más campos en donde la inteligencia artificial de ese entonces era testeada, la humanidad se topó con un nuevo concepto, las redes neuronales. Este concepto marcó, al igual que Bombe, un antes y un después en lo que refiere al campo de inteligencia artificial. Se dejó de intentar llevar la inteligencia humana a un programa informático y se pasó a querer crear un cerebro artificial que tenga la capacidad de aprender por su cuenta. Para que tomemos dimensión, las redes neuronales son hoy en día lo que son el motor de las inteligencias artificiales. Las redes neuronales se organizan en una estructura jerárquica de capas, al igual que el cerebro humano se organiza, por ejemplo, en capas y cortezas. La versión más simple y rudimentaria de una red neuronal tiene apenas 3 capas. Una capa de entrada en donde los datos ingresan, otra capa de procesamiento en donde los datos se procesan y una capa de salida en donde los datos salen. Gracias al crecimiento del hardware se pudieron agregar más capas a las redes neuronales. Más capas en redes neuronales equivalen a redes neuronales más potentes porque se consigue un mayor nivel de abstracción.
las redes neuronales cambian la forma de aprender, entre comillas, de las máquinas. Se deja de intentar que las máquinas actúen y piensen en código escrito por un humano con una serie de instrucciones claras como si fuese una receta de cocina, y se cambia completamente el enfoque. De ahora en más, las redes neuronales son entrenadas para que las mismas descubran patrones de conexiones neuronales que las permitan ser más efectivas. Ahora, ¿a qué me refiero con patrones de conexiones neuronales? Este ejemplo particularmente me sirvió a mí para entender de cierta forma cómo es que funcionan y cómo es que entrenan las redes neuronales que hoy en día conocemos. Al igual que yo, por ejemplo, si te pregunto a vos el 20% de 1000 y vos ante esa respuesta tenés un procesamiento que indica que si el 10% de 1000 es 100, el doble de 100 es 200, por ende el 20% de 1000 va a ser 200, y otra persona, si yo le pregunto el 20% de 1000 va a ser 20 por 1000 dividido 100 y va a obtener ese 200, los dos caminos tomados, los dos razonamientos son completamente distintos. Eso se asemeja a los patrones de conexiones neuronales que toman las redes neuronales, valga la redundancia. Un dato interesante es que la forma en la cual resuelven problemas las redes neuronales pueden ser perfectamente incomprendibles para los seres humanos. Hasta acá todo está perfecto. Contábamos con inteligencias artificiales bastante rudimentarias que servían, por ejemplo, para ganar una segunda guerra mundial. Con el paso del tiempo, las redes neuronales aparecieron, cambiaron el enfoque mediante la cual se programan estas inteligencias artificiales del futuro en ese entonces, y el crecimiento del campo del hardware permitió redes neuronales mucho más compactas y complejas. Es en este entonces, allá por el 2017, en donde nos topamos con un nuevo concepto, los LLM o los Large Language Model. Los LLM básicamente son redes neuronales basadas en algo que se llama transformers. Estas son entrenadas con volúmenes de textos gigantes para poder predecir palabras. Quedémonos con dos temas acá: el transformers y el predecir. Resulta que en el 2017 unos locos que trabajaban en Google se toparon y conocieron una nueva herramienta que iba a cambiar el mundo de la inteligencia artificial: los transformers. El paper llamado Attention is All You Need marcó un antes y un después en el campo de la inteligencia artificial, porque introdujo el invento o el descubrimiento de estos transformers al campo de la inteligencia artificial, usando un mecanismo llamado de autoatención. Esto significa que cuando vos, por ejemplo, le escribís a ChatGPT el clima de hoy es, eso se traduce y se tokeniza. Cada palabra pasa a ser un token. Lo que permite los transformers es poder separar y analizar las palabras en un combo completo. Suponiendo, por ejemplo, que el modelo de inteligencia artificial, dado que nosotros le pasamos esta frase en donde decimos el clima de hoy es muy, lo que permite la introducción de los transformers al campo de la inteligencia artificial es que el mismo modelo pueda analizar la palabra muy en un contexto y ver cómo esta palabra se relaciona con las palabras usadas anteriormente. Si la palabra más probable es, por ejemplo, la palabra soleado, el modelo de inteligencia artificial, gracias a los transformers, va a poder ponderar cada palabra y darles distintas importancias, para llegar hacia la conclusión de que si las palabras utilizadas por nosotros fueron clima y muy, la palabra soleado tendría sentido en este contexto. Si vamos a otro ejemplo, imaginemos que nosotros le ponemos a ChatGPT en la mañana me gusta tomar. El modelo, gracias a la aparición de los transformers, va a analizar de forma completa cómo cada palabra se relaciona con las demás. Va a observar además que la palabra gusta y tomar tienen una relación fuerte entre sí y que son las dos palabras más importantes. Entonces va a poder llegar a la predicción de que la palabra café tiene sentido en esta frase. Para finalizar con este episodio, vamos a dejarles 5 reglas de oro para usar ChatGPT. La primera regla de oro y el primer consejo que le vamos a dejar es preguntarle qué necesita antes de empezar. Si yo, por ejemplo, le quiero contar a ChatGPT que necesito hacer un reel para Instagram y estoy pensando en un gancho, le voy a preguntar: ChatGPT, yo necesito hacer un reel para Instagram en donde hable de Bitcoin y quiero hacer un gancho que llame la atención. ¿Qué necesitas vos para ayudarme? Básicamente, preguntarle a ChatGPT con qué herramientas cree que va a necesitar o qué herramientas cree que serían ideales que yo le facilite antes de ponernos manos a la obra. El segundo consejo, y muy interesante, es pedirle que se ponga en un rol claro. Por ejemplo, si le voy a hacer una pregunta de economía, le voy a decir: quiero que me contestes como si fueses Hayek, como si fueses Mises, como si fueses Marx, como si fueses el economista que yo desee, y ahí ChatGPT me va a poder dar un punto de vista mucho más interesante y voy a poder sacarle mucho más jugo a nuestra conversación. El tercer consejo es que con ChatGPT, mientras más detalles es mejor. Mientras más redundante se hace en la idea y más específico en lo que quieras que ChatGPT haga, mejor. El resultado que vas a obtener va a ser mucho más específico y de mucha mayor calidad. El cuarto consejo, que muchos pasan por alto, es pedirle y aclararle cosas que no querés que haga. Si vos querés que ChatGPT te ayude con tu tesis, le vas a aclarar de antemano que no querés que te la escriba por completo o que no querés que se extienda de los temas puntuales que vos querés tocar. Aclararle y marcarle la cancha es un consejo muy práctico que te va a ahorrar muchísimo tiempo.
El quinto y último consejo es pedirle que itere en base a la primera respuesta. ChatGPT en su primera respuesta nunca te va a dar lo que vos esperás al 100%, ni su mejor respuesta. Tenés que ser exigente con ChatGPT y pedirle que itere, que lo cambie, que lo haga de nuevo y que lo sobrepiense. Es más, si te animás, podés hasta herir, entre comillas, sus sentimientos y decirle que te esperabas más de él, que la respuesta fue incongruente y que no cumplió tus expectativas. Seguramente ChatGPT intenta hacer un mucho mejor trabajo y te deje mucho más conforme. El consejo plus que te voy a dejar es que una vez tengas el trabajo final y te sientas conforme con lo que ChatGPT te arrojó, vamos a imaginar que vos le estabas pidiendo a ChatGPT ayuda para crear un guión en cuanto a creación de contenido de redes sociales se refiere. Cuando termines y ChatGPT te dé el guión que vos esperabas con el cual estás conforme, un buen consejo para aplicar es preguntarle: ChatGPT, si la próxima vez quiero otro guión para crear contenido en redes sociales y quiero que la primera respuesta tenga la misma calidad que esta última respuesta que me diste, que me dejó bastante conforme, ¿cuál sería la primera indicación que yo te debería dar para ahorrarnos todas las veces que te pregunté y que no me dejaste conforme con tu respuesta? ChatGPT seguramente te diga: dame más detalles sobre esto, dame más contexto, dame más ideas o dame más ejemplos de lo que quieras que yo haga. Estos últimos consejos fueron sobre todo a gran escala en base a cómo operan las redes neuronales basadas en estos transformers que vimos. Sin embargo, un punto a aclarar bastante importante es que ChatGPT tiene distintas versiones que hay que pagar y versiones que son gratuitas. Estas últimas tienen un límite establecido y seguramente si vos querés usar ChatGPT y llevarlo a un siguiente nivel, lo que te convenga sea usar las versiones de pago en donde estos consejos que te dimos van a servirte muchísimo más. Hasta acá el episodio de hoy, se fue con este episodio, el último del año. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, que hayan aprendido y que se hayan llevado conocimiento práctico para llevar a la vorágine diaria y que ChatGPT de ahora en más los ayude con sus trabajos, tareas y responsabilidades. Y les recordamos que la inteligencia artificial bien aplicada hace que la descentralización sea más inminente.